Vamos a platicar con Mayra Isela Green Negroe, secretaria proyectista en el Tribunal Colegiado, y Pamela Medina Sánchez, ella es secretaria de Juzgado. Muy buen día a las dos, ¿cómo están? Muy buenos Muy días, bien, Gaby. muchas gracias por el espacio. Empecemos platicando sobre la resolución. ¿Qué significa esta resolución que ha sucedido en los últimos días? La resolución del día martes fue, creo ya, de los últimos tablazos que se dio a nuestra República. Cuando esto comenzó, era necesario que muchos, que si fuéramos una cadena donde cada uno de esos enlaces estuviera firme, unido y embonado, ¿no? Si nos vamos al principio, lo primero que se rompió fueron aquellos 43 votos de los senadores, donde el oficialismo, creo yo, bajo la premisa de el fin justifica los medios, que es maquiavélica, o citando a Andrés Manuel cuando decía buscando el equilibrio entre eficacia y principios, que así lo dijo en la mañanera, pues nos valemos de todo para quebrar, ¿no?, estos enlaces que deberían estar y mantenerse juntos. Inesperadamente, sorpresivo y más que otra cosa, doloroso. El ministro Alberto Pérez Dayán, que es muy querido aquí en Yucatán, porque él estuvo aquí, o era, no lo sé, o a lo mejor ya fue muy querido aquí en Yucatán. Se acabó Estuvo esa parte. muchos años aquí, efectivamente da una tremenda sorpresa, ¿no? ¿Por qué sorpresa? Porque siendo él un jurista con estos conocimientos y con una relevancia, pues resulta que tiene el mismo criterio jurídico que 3 ministras de la 4T, ¿no? Una que todavía está en la curva de aprendizaje, otra que aparentemente hay ahí dudas en relación con su tesis de licenciatura, y otra que se exhibe, hace campaña como fundadora de Morena. Gente sin los conocimientos técnicos suficientes, y resulta que el brillantísimo ministro Alberto Pérez Dayán tiene el mismo criterio jurídico que ellas, ¿no? Si me permites, unos días antes de este fallo, la misma presidente del país, ella se mostraba tranquila, no sé si ustedes la llegaron a ver en las mañaneras, y cuando era cuestionada acerca del sentido del proyecto que se publicita, ella misma dice, vamos a esperarnos a la votación. Vamos a esperarnos a la votación. Con esa ¿no? tranquilidad. Con esa tranquilidad, ¿no? En una entrevista también, días antes, que el ministro Pérez Dayán le da a Ciro Gómez Leiva, Ciro le dice, lo veo muy callado. Y él dice, sí, no, he optado por no decir. Entonces hay muchos signos. Nosotros no somos políticos, pero estamos aprendiendo de la política, ¿no? Quien hubiera esperado que el oficialismo se sentara como nos sentamos normalmente todos a esperar una resolución de la Corte sin tomar cartas en el asunto, pues por lo menos es una persona muy crédula o muy inocente, y esos adjetivos son para los niños. Hay cierta edad donde ser crédulo o ser inocente pues ya merecería otro adjetivo, ¿no es cierto? Así es. O sea, el oficialismo va con todo, y yo estoy segura de que los habrán escarbado y revisado en su vida personal, en sus finanzas, para al final lograr apretar eso. Apretar y hacer cambiar, ¿no?, el parecer. Otra cosa que también a todos nos llamó la atención, quienes llevamos muchos años en esto, sabemos que cuando por mayoría deciden, ok, podemos llegar al fondo, es decir, en este caso 4 de los 11 ministros habían dicho no podemos, aquí hay una causa de improcedencia, ¿no? Pero la mayoría había dicho que sí se podía llegar al fondo. Lo que se ha hecho en muchas ocasiones es, bueno, ya vencimos por mayoría. El siguiente paso, el paso natural era decir, vámonos a fondo, porque la improcedencia había sido vencida por la mayoría, y entonces lo que seguía era ir a fondo. Inexplicablemente, cuando
como que iban a empezar a hablar de este paso, también ¿Qué fue lo que pasó? el ministro dice, no, yo me voy a mantener, yo no me voy a pronunciar en el fondo, y pues yo entiendo que no se les puede obligar, ¿no? Entonces, ahí quedó. Ahí quedó, fue yo creo que uno de los golpes más grandes que ha recibido la República, porque ¿sabes cuál es el meollo de todo esto? Que esta reforma, por ser inédita, no hay un antecedente que le sea totalmente aplicable, porque la reforma es inédita en sí misma. El Congreso Federal no es un Congreso constituyente, es un Congreso reformador. El Congreso Constituyente fue de 1917 y el Congreso Constituyente de 1917 decidió que nos organicemos como una república dividida en 3 poderes. En 1917 se discutió la posibilidad de que los jueces fueran electos por voto popular, y desde ese momento se advirtió, y por eso no existe en todo el mundo con esta magnitud como lo tenemos nosotros ahora, que el quehacer diario de los jueces no es popular. El juez no tiene nada que ofrecer más que apegarse a la ley. Entonces, esta reforma, imagínate una mesa que tiene 3 patas, las 3 patas tienen que estar en equilibrio para que la mesa pueda mantenerse. La Constitución, supongamos, puede ser reformada, si vemos a la Constitución como una mesa, en la parte de arriba, ¿ok? Ahí no importa tanto, pudiera no ser revisada, porque las patas que la sostienen son firmes. Esta reforma dinamita una de las patas que sostienen la mesa, y eso justamente es lo inédito, y eso fue lo que debió haber permitido que fuera revisada esta reforma, porque cambia nuestro sistema de gobierno. Es, creo, la reforma más trascendental que nos ha tocado ver. ¿En cuánto tiempo? Creo que desde el 17, creo que desde el 17, porque cambia el sistema. Imaginemos ahora que ahora viene la de la supremacía constitucional, que alguien dijera, bueno, el oficialismo vamos a proponer que ahora no sea solamente una persona el titular del Poder Ejecutivo, queremos que sean 2. ¿Cómo la ven? Y vamos a permitirle al actual titular del Poder Ejecutivo nombrar a su vicepresidente. Así tal cual. Así tal cual. Y que diga, claro, vamos a aprovechar la experiencia, la simpatía del que se acaba de ir. ¿Qué les parecería ahora si son 2 titulares del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el problema? Tienen mayoría. Una reforma de ese calado dinamitaría otra de las patas que sostiene la división de poderes. ¿Por qué? Porque la cambian en su esencia. Lo mismo pasó con el Poder Judicial, y el oficialismo se encargó de hacerle creer a los ciudadanos, en primer lugar, que esto era una reforma al sistema de justicia, que no es así, porque el sistema de justicia va a seguir con todas las deficiencias que tiene, y le vinieron a agregar además que ahora jueces, magistrados, no van a ser de carrera judicial, no van a ser técnicos especializados, y lo único que van a necesitar es, pues, convencer a cierto número de ciudadanos para que voten por ellos, que además no van a ser elegidos por ellos, porque hay un filtro previo donde cada poder va a decir, ahí te doy estos 2, no, pero es que yo quería elegir, no, tienes que elegir a estos 2 o a estos 3 que yo estoy colocando en la boleta, si quieres participar. Pamela Medina Sánchez, secretaria de Juzgado, nos comentabas algo que pasó con una compañera, cuéntanos. Sobre las suspensiones, es que hablábamos de lo peligroso y lo triste, ¿no?, que en lo que deriva la reforma constitucional y el inacatamiento a las resoluciones. Creo que la gente sabe, si ha escuchado que se han concedido suspensiones desde mucho antes sobre la reforma, sobre el proceso, sobre todos los vicios que hubieron durante la votación, todo eso, ¿no? Y entonces se concedieron suspensiones que han decidido no respetar, y no respetar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Diario Oficial, la propia presidenta. Entonces, ¿eso en qué ha derivado? En un estado de total falta de gobernabilidad. ¿Por qué? Tal cual, porque no acato, porque yo estimo, porque yo considero que es excesivo. Sí, pero tú no eres juzgador.
Sí, pero tú eres doctor, sí, pero tú eres senador. Tú no eres el órgano capacitado ni facultado para determinar cuando una norma es o no inconstitucional. Entonces, quien sí lo está facultado es el Poder Judicial, precisamente por por su propia naturaleza. Yo les preguntaría para finalizar, ¿hay actos de corrupción en el Poder Judicial? Pues como está integrado por personas, seguramente no podemos decir que todos, ¿no?, somos de la vela perpetua, pero lo cierto es que las denuncias que han habido y las quejas que han habido en contra de los funcionarios son mínimas. Y como dicen, si tan corruptos somos todos, ¿por qué se está dando la oportunidad ahora a los propios miembros del Poder Judicial de participar en la elección? O sea, es una premisa incorrecta y es una premisa falaz, ¿no? ¿Por qué? Porque si todos somos tan corruptos, ¿por qué nos dicen, bueno, participa? Pues no, que soy corrupto. Incluso exministro Saldívar, durante su presidencia, que fue de 4 años, sancionó, me parece, a 26 o 27 titulares en 4 años. Y no fue la mayoría por actos de corrupción. ¿Y de qué fue? Acoso laboral, porque el estrés que se vive en el Poder Judicial, donde trabajamos 10, 12, 14 horas, muchas veces los titulares pues pierden un poquito, ¿no?, la proporción, y empieza a haber ya un acoso al personal. Y esa fue la mayoría. Fueron 4 años. Durante 4 años, 26 o 27 titulares fueron sancionados. ¿Dónde está la corrupción rampante? Esto no es más que una venganza, porque los actos del entonces presidente Andrés Manuel, los más importantes, muchos de ellos fueron limitados por el Poder Judicial de la Federación, porque eran contrarios a los tratados internacionales o a nuestra Constitución, precisamente. Pues ahí lo tienen, como siempre, es un tema que nos necesitamos mucho más tiempo para seguir hablando. Agradecer a Pamela Medina Sánchez, ella es secretaria del juzgado, Mayra Isela Green Negroe, secretaria proyectista en el tribunal colegiado. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Muchas gracias, Raúl, por el espacio.